visto en dos lecciones anteriores a Moisés. Hoy vamos a seguir con Moisés. Realmente Moisés es interesante. Estoy dejando para último su trabajo de mediación porque eso nos va a servir para estudiar y analizar también esa mediación que hace Cristo por nosotros. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, como pueden leer ahí, Moisés, figura y tipo de Jesús. Ya hemos estudiado qué significa figura y tipo. Y bueno, esta es la lección 12 de la parte 3 de Moisés. ¿Ok? Eh, Nosotros pues hemos ya hablado varios aspectos de Moisés como tipo, o sea, como figura y sombra o figura y símbolo de Cristo, pues. Eh, su trabajo, su mediación, o sea, eh, cuando uno estudia más a profundidad la palabra, realmente se queda sorprendido de cómo Dios hace las cosas, ¿no? Porque ¿qué propósito tenía Dios de enviar a Jacob y a su familia que creciera dentro de Moisés? ¿Por qué envió primero a José? Pues a través de lo que le hicieron los hermanos. Y cuando vemos eso, pues vemos que ellos crecieron como pueblo en Egipto y finalmente quedaron esclavizados pues, del pueblo de Egipto. Y eso va a servir también como símbolo y sombra, símbolo y tipo de la liberación que Cristo hace de nosotros de la potestad de Satanás, de la potestad de las tinieblas y de la esclavitud del pecado. Entonces, Dios tiene realmente cosas maravillosas y el antiguo pacto, aunque no es ley para nosotros, nos sirve mucho de enseñanza, porque podemos conocer muy bien los propósitos de Dios, podemos conocer la grandeza de nuestro Dios y bueno, en este caso estamos estudiando Moisés. Entonces vamos a continuar estudiando sobre grandes personajes de la fe que por su vida y obra pasaron a la historia bíblica como personas de quien Dios da buen testimonio. Y en este caso Moisés es este ejemplo, este personaje. Es un hombre de compromiso, de sacrificio, un hombre de amor, un hombre de paciencia, un hombre de mansedumbre, de santidad también, porque vemos que Moisés era un hombre que cometió algunos pecados, pero su vida en gran parte fue una vida ejemplar, sobre todo en el tiempo de su ministerio, pues. Fue un excelente mediador, realmente en muchas oportunidades evitó que Dios destruyera al pueblo de Israel por sus rebeliones. Y esto nos sirve a nosotros de ejemplo porque él, de una manera u otra, su vida, su mediación, su ministerio, pues nos sirve a nosotros como símbolo y ejemplo de Cristo, pues. Realmente él, su vida y su ministerio, su trabajo, estaba apuntando hacia Cristo, pues hacia lo que Cristo iba a hacer. Moisés fue un gran líder y mediador, un hombre de gran fe, un siervo ejemplar. Anteriormente habíamos leído ya esto dos veces, hoy lo volvemos a leer. En teología, tipo se refiere a algo que representa o prefigura algo que sucederá en el futuro, mientras que antitipo es la realidad o el cumplimiento de ese tipo, pues. ¿Ok? El tipo puede considerarse como una sombra o figura y el antitipo como la realidad, pues. Eh, Moisés y su ministerio era tipo, figura, sombra, que representaba o simbolizaba algo, pero estaba simbolizando lo que iba a ser lo real y era el ministerio de Cristo por salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado, pues. Cristo es el mediador que nos separa, él se ubica entre Dios y los hombres y quita del medio el pecado, pues. Entonces, Cristo realmente es un proceso de mediación tremendo a favor de nosotros, ¿ok? Porque siempre está ahí presente delante de Dios haciendo su mediación a favor nuestro. Entonces, por eso es que Él es tipo, figura, sombra, un simbolismo del ministerio de Cristo. Los tipos pueden ser personas, eventos, objetos, lugares que prefiguran lo verdadero y lo real, pues. Por ejemplo, el tabernáculo terrenal, que era hecho de pieles de animales, que era madera de acacia, que estaba recubierto
de oro, pues eso era sencillamente una imitación de lo que era el tabernáculo real, tabernáculo espiritual que está en el cielo. Entonces, el, el antitipo es el cumplimiento real, ¿ok? Y verdadero lo que simboliza el antitipo, ¿ok? Entonces, hay cosas que prefiguran. Por ejemplo, cuando Dios estaba mordiendo las serpientes ardientes al pueblo de Israel por su maldad, él pidió que pusieran sobre un asta esa serpiente. Entonces, en el nuevo pacto nos muestran que esa serpiente también era un símbolo, sombra de cómo Cristo iba a ser levantado para salvación del pueblo. Y esto es lo que nos muestra la grandeza, la omnisciencia de nuestro buen Dios. Entonces, tipo, símbolo y sombra, y antitipo es lo real o lo verdadero. Entonces, la semana pasada nosotros estudiamos que ambos nacieron, antepasada, ambos nacieron en tiempo de persecución. A los dos se le intentó asesinar cuando nacieron y ambos fueron salvados. También estudiamos que los dos fueron profetas, los dos vivieron vidas santas, aunque sabemos que Moisés sí pecó. Cristo nunca pecó, pues. Los dos fueron libertadores. Uno libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el otro libera o liberta a los hombres de la esclavitud del pecado. Los dos se dieron a sí mismos, se entregaron por completo lo que Dios les había comisionado. Los dos fueron voceros de Dios. Los dos fueron rechazados por el pueblo, alabados en algunos momentos y en otros rechazados y menospreciados. ¿Ok? Hoy vamos a estudiar que ambos hicieron grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios delante, Moisés delante de Faraón, del pueblo de Egipto y también del pueblo de Israel. Cristo delante del pueblo de Israel, pues. Y también, pues, Moisés es el dador de la ley porque Dios se la entregó a él y él se la comunicó al pueblo de Israel. Y Jesucristo también es el dador de la ley de la libertad. ¿Ok? También los dos amaron al pueblo. Moisés fue juez del pueblo de Israel. Jesús es el juez de todos los hombres. Eso también lo veremos hoy. Los dos fueron mediadores entre Dios y el pueblo. Jesús aún lo sigue siendo. Esto lo estudiaremos la semana que viene, si Dios lo permite. Moisés fue un gran líder que guió al pueblo hacia la tierra prometida. Jesús es aquel que nos lleva al cielo. También lo estudiaremos en el próximo estudio, pues. Entonces hay muchas similitudes entre Cristo y Moisés, pues. Muchas comparaciones que son interesantes y que nos permite pues comprender los propósitos de Dios. Por eso es bueno estudiar la ley de Moisés porque podemos ver en la ley, en la vida de Moisés, podemos ver a Cristo reflejado y entender a Dios de una manera maravillosa. Moisés fue un gran hombre de fe, pues. Entonces, su ministerio se caracterizaron por grandes señales. Esa es la verdad, pues. Jesús hizo grandes señales, Moisés también hizo grandes señales. La diferencia es que Moisés lo hizo porque fue Dios el que hizo las señales, pero él era el que se presentaba delante de los hombres. Cristo también hizo grandes señales porque Dios también las hacía, pero recordemos que Cristo era el mismo Dios hecho hombre, el Hijo hecho hombre. Entonces, los dos hicieron grandes señales. Cuando Jesús hizo la señal de alimentar a una gran multitud, ¿verdad? Que multiplicando unos pocos alimentos eran unos dos panecillos, unos dos pececillos y cinco panes. Esto está en Juan 6 del 1 al 15. Los judíos que le seguían le preguntaron más adelante que qué señal hacía Jesús para que le creyeran y le siguieran. En Juan 6, 30, 31 le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces, ¿cuál es el punto? Ellos vieron que Cristo multiplicó apenas unos panes y unos pececillos pequeños, pececillos eran peces pequeños, y alimentó una enorme multitud de 5.000 personas, creo que era, además sin contar de puros hombres, sin contar las mujeres y los niños.
Pero para ellos, ese milagro de Jesucristo, esa señal no fue algo portentoso para ellos comparado con la de Moisés. Por eso lo comparan y dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio. Ahora, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Cristo alimentó a una multitud en un día, pues Moisés, para ellos, Moisés alimentó a un enorme pueblo de más de 2, 3 millones de personas, las alimentó en el desierto por 40 años. Entonces, para ellos esta señal de Moisés era mucho más poderosa que la de Jesús. Habían visto la señal de Jesús de alimentar una gran multitud, 5.000 hombres, sin contar a la mujer y los niños, pero para ellos no se comparaba a la gran señal que hizo Moisés, o que Dios hizo a través de Moisés, de alimentar todo un pueblo, millones de personas, siendo alimentado todos los días durante 40 años por el maná que caía del cielo. Entonces, esa dureza de corazón, esa manera como ellos están viendo las cosas, lo que hizo fue que les perjudicó para finalmente ver y aceptar al Mesías, porque no aceptaron, no vieron las señales que él estaba haciendo, que las señales estaban indicando que Cristo venía de Dios. ¿Ok? Entonces, ese fue el problema de ellos. Entonces, a pesar de eso, algunos llegaron a creer en Cristo cuando vieron sus milagros, señales y prodigios. Y algunos entendieron que eso provenía de Dios, como Nicodemo, pues. En Juan 6:2 dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. O sea, no le seguían por sus enseñanzas, no le seguía porque que creyeran que era el Mesías de una manera u otra. Le seguían era porque veían las grandes señales que Cristo hacía. ¿Ok? Y eso pues ellos andaban detrás de Cristo. En Juan 7:31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace, pues. Entonces, las señales fueron como un gancho que permitía que los hombres entendieran que Cristo era un hombre enviado de Dios, no era un hombre que venía por su propia cuenta. Ese era el propósito de las señales, los prodigios y los milagros. Mostrar que Dios estaba con Cristo. Y lo mismo pasó con Moisés. Cuando la gente veía esas grandes señales que se hacían por mano de Moisés, las personas entendían que era Dios el que venía, él estaba acompañando a Moisés, estaba junto con Moisés. Y ese es el propósito de las señales. Esto es importante entenderlo porque a veces las personas quieren hoy señales, milagros, prodigios, y no se dan cuenta que Dios no sanó, ni Cristo sanó por sanar, para que las personas se fuesen y siguieran viviendo sus vidas. Cristo trajo toda esa era de milagros y de bendiciones, de sanidad, de echar fuera demonios, para que los hombres creyeran en Él y creyeran en aquel que lo había enviado, que era Dios. Nicodemo, en Juan 3:2, dice, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, dice él, puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y esta es una excelente conclusión de Nicodemo. Y algunos lo percibieron, algunos los prendieron, como los apóstoles, algunos este, discípulos de Cristo, pero otros no quisieron ver esas señales, no le dieron importancia, restaron importancia, como los que le preguntaron, ¿qué señal haces tú? Pues nuestros padres comieron el maná en el desierto 40 años y quien lo alimentó fue Moisés. Entonces, los líderes judíos no creyeron en Cristo, a pesar de las señales que hacían. En Juan 11:47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ahora, no están diciendo qué haremos para seguirlo, para creerle, para apoyarle. No, ¿qué haremos para evitar que siga haciendo lo que está haciendo y para que el pueblo no se vaya detrás de él? Entonces, el ministerio de Cristo, sus enseñanzas, sus palabras, sus doctrinas, fueron acompañadas
de los milagros, prodigios y señales que Dios permitía hacer, pero con un propósito. Y el propósito era confirmar la palabra dicha y confirmar quién era el Cristo, quién era Jesucristo en este caso. Ese era el propósito de las señales, que los hombres creyeran que tanto Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, y creyeran en su palabra, pero que también en el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel primeramente creyera que él venía de Dios y también Egipto, el faraón y todos los moradores de Egipto. Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, pues, no creían, no querían, pues. Y precisamente las señales eran para que creyeran. Eso hizo que ellos fuesen eh, destinados a la perdición eterna si no se arrepentían, pues. Ahora, cuando vemos el caso de Moisés, pues Moisés también hizo señales y tenía un propósito, las señales, las mismas que Jesucristo. Entonces, sin embargo, el ministerio de Jesús, sus palabras y enseñanzas fueron acompañadas de milagros, prodigios y señales con el propósito de confirmar la palabra que dicha. Ese era el propósito de las señales, que los hombres creyeran que tanto Jesús como también Moisés eran enviados de Dios. Cuando leemos Éxodo 4, del 1 al 5, vemos ahí la comisión, pues, que Dios le hace a Moisés. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. O sea, no le iban a creer. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto dice Dios, creerán que se te ha parecido Jehová. O sea, ese era el propósito de las señales que hacía Moisés, para que supieran que realmente él venía de parte de Dios. Entonces, por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Sigue diciendo, Éxodo 4 del 6 al 7, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces, ¿cuál era el propósito de las señales con Moisés? El mismo propósito que tenía con Cristo, confirmar su palabra, confirmar que venía de parte de Dios, que era un enviado de Dios, y en el caso de Cristo, confirmar que era el Hijo de Dios, ¿ok? El Mesías. Entonces, las señales provenían de Dios. Era Dios testificando que estos hombres eran sus enviados. La diferencia entre Moisés y Jesús es que Moisés era un simple hombre. Jesús era el mismo Dios hecho hombre, ¿ok? En Éxodo 7:3 dice, le dice Dios a, a Moisés, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Señales y maravillas. Estas señales y maravillas provenían de Dios. Ese era el punto. Y eso lo entendió de una manera u otra el pueblo de Egipto y también lo entendió el pueblo de Israel. En Deuteronomio 7:19 dice, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Cuando vemos los milagros, las señales y los prodigios de Cristo a las de Moisés, efectivamente son diferentes, son totalmente diferentes. ¿Ok? De repente cualquiera podría decir que las señales de Moisés fueron realmente portentosas,
abrir el mar por el medio, pues, sacar agua de la peña, pero realmente las señales fueron grandes señales, tanto de Jesús como de Moisés. El mar muerto fue abierto, las señales que hizo Moisés, 10 plagas sobre Egipto. El mar muerto fue abierto para que pasara el pueblo y luego cerrado para destruir al ejército del faraón. Durante 40 años los acompañó columna de fuego durante la noche y columna de nube durante el día, durante 40 años. Hizo salir agua de la peña, alimentó con pan del cielo durante 40 años. Las aguas amargas eran endulzadas, el calzado y la vestimenta no se desgastaron durante todos esos años. Alimentó con codornices, que eran tantas que llenaban la tierra a un día de camino del campamento y estaban unas sobre otras, de tal manera que llegaba a más de 80 centímetros sobre el suelo. Resucitó muertos, el caso de Jesucristo ya, pues. Entonces vemos que hay una diferencia entre los milagros que hacía Cristo y hacía Moisés, pero los dos hicieron grandes señales, milagros y prodigios. Cristo hizo caminar a los paralíticos de nacimiento, hizo oír a los sordos de nacimiento, restauró la vista a los ciegos de nacimiento, sanó diversas enfermedades, la lepra, el flujo de sangre y otras que no son mencionadas, porque Cristo hizo muchos milagros, pero no fueron escritos, porque si hubiese escrito todo lo que él hizo, bueno, harían muchos libros para poder registrar eso. Echó fuera a los demonios que poseían a las personas, aquí puse una H, es sin H, multiplicó los alimentos, ¿verdad? Ya vimos cómo alimentó a 5.000, a 4.000. Le ordenó a la naturaleza y le obedeció, calmó la tempestad, hizo que Pedro caminara sobre el agua, hizo que una higuera se secara, porque él tiene dominio sobre la naturaleza. ¿Ok? Pero esto es lo que estamos viendo, pues, que ambos hicieron grandes, grandes señales. Y Jesús hizo muchos que no están registrados en la palabra del Señor. En Juan 20, del 30 al 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea que él hizo muchas señales, muchos prodigios, muchos milagros que no fueron registrados. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En Juan 21, 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se había de escribir. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que tanto la vida de Moisés, el ministerio de Moisés como el ministerio de Cristo estuvo lleno de muchas señales, prodigios, milagros. ¿Con qué propósito? Para confirmar su palabra, ¿verdad? Que la cual eso certificaba que provenía de Dios y para certificar que eran enviados de Dios. Ese era el propósito de las señales. Y esto pues lo hizo tanto Moisés, o Dios utilizó a Moisés, y Cristo vino y hizo esas señales también. La diferencia, como dije, Moisés un simple hombre y Cristo es el Hijo de Dios viviente, es el Dios hecho hombre. ¿Ok? Entonces es una gran diferencia, pero sin embargo los ministerios de los dos se parecen mucho en muchas cosas. Y una de las cosas que vemos son los milagros, las señales que hicieron continuamente en su tiempo de ministerio. Cristo duró 3 años y medio, Moisés duró 40 años, más el tiempo que estuvo en Egipto tratando de liberarlos, haciendo haciendo todas estas cosas delante del pueblo. La otra cosa en que son similares Cristo y Moisés, que Moisés es el dador de la ley, Jesucristo es el dador de la ley de la libertad. O sea, cuando decimos dador no estamos diciendo que Él es el creador o el que Él generó la ley, no, sino que Él fue el mediador. O sea, Dios le dio la ley a Él
y él le dio la ley al pueblo. Al decir dador es que por medio de ellos se han dado las dos leyes. En Éxodo 24, el 2 al 4 dice, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. O sea, están en el monte Sinaí, pues. Allí cuando Moisés subió y también iban a subir los ancianos, pero los ancianos no querían acercarse. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. Dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces, realmente Dios le dio su ley a Moisés y Moisés se la dio al pueblo. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. En Juan 7:19 nos dice Cristo, no os dio Moisés la ley. O sea, Cristo está rectificando que Moisés fue quien le dio la ley al pueblo. Por eso se conoce como la ley de Moisés. Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Entonces, los fariseos, pues, se opusieron, los sacerdotes, los saduceos, todas esas personas se opusieron a Cristo y no quisieron aceptar aquel Mesías que traería el perdón de pecados y traería el tiempo de gracia a la tierra. En Juan 9:28-29 vemos cómo los fariseos al ciego que había sanado le dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, dice. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. O sea, ellos no querían aceptar a Cristo. Ellos sí aceptaban a Moisés como un mediador, como aquel que les había entregado la ley que Dios les había dado. Pero lo que nos muestra la palabra es que por medio de Jesús y de su sacrificio se estableció el nuevo pacto, ese nuevo pacto que fue prometido en Jeremías capítulo 31. Un nuevo pacto con mejores promesas, un pacto sin defecto, un pacto que podía traer perdón de pecados, un pacto que podía perfeccionar a los que se acercaban a Dios por medio de él. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, por medio de Jesucristo vino lo que es el nuevo pacto, la gracia y la verdad. La verdad es la que está reflejada en la palabra del Señor. Entonces, esta es la gran la similitud que hay entre Moisés y Cristo. En Hebreos 9, del 13 al 19, vemos el cumplimiento de cómo por medio de la sangre de Cristo se estableció ese nuevo pacto. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. O sea, el que medió, el que estuvo entre el pueblo de Israel y en el desierto y Dios fue Moisés. A él fue que se dio la ley. Pero en el caso de Cristo su mediación es superior. Entonces dice, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Entonces, miren la similitud, ¿no? La ley fue dada a Moisés, pero Moisés hizo sacrificios de animales y roció con ese sacrificio el libro y también a todo el pueblo, una manera de purificación. Pero a Moisés se le dio el antiguo pacto.
En el caso de Jesucristo, habla de un nuevo pacto, un testamento, porque un pacto es un arreglo entre dos personas. En el caso del testamento, es un arreglo de la persona que quiere favorecer a su descendiente. Entonces hace un testamento y le deja todo lo que tiene a sus herederos. En el caso nuestro, pues Dios y Cristo nos hacen herederos de todas las bendiciones espirituales que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, la sangre de Cristo es la que sella el nuevo pacto, establece el nuevo pacto en su sangre, en su muerte. Y aquí vemos una diferencia en lo que hizo Cristo con lo que hizo Moisés. Pero sin embargo, los dos vienen a ser dadores de la ley, pues, que es lo que estamos tratando como similitud en este día. Moisés fue juez, Jesús es el juez de todos los hombres, como ya lo sabemos. En Éxodo 18, del 13 al 16, dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Imagínense, Moisés con este enorme pueblo desde la mañana hasta la tarde juzgando cualquier cosa que pasara entre ellos, que se me quitó la gallina, que si me pasó esto, que si aquel esto. Entonces él estaba siempre allí en medio de ellos juzgando estas cosas. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? O sea, se sorprendió. ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, Moisés era juez y fue el juez supremo en el pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto. Y luego su palabra o la palabra de Dios dada a él, pues vino a ser la guía y el juez para el pueblo de Israel. Como hoy en día, para nosotros la palabra de Dios viene a ser el juez. Por ella vamos a ser juzgados en el día postrero, por la palabra de Dios. En Éxodo 18, el 21 al 22, sigue diciendo, además escoges tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Entonces, se nombraron muchos jueces y Moisés era como el juez más importante, el juez de más relevancia dentro del pueblo de Dios. Jesucristo en su primera venida no vino como juez, sino como salvador del mundo, como salvador del pueblo. Pero después de su muerte y ascensión, ahora es el juez tanto de vivos como de muertos. Y aquí vemos la similitud en el hecho de que son jueces, aunque el juicio el ministerio de Cristo como jueces va a ser juzgar la vida de cada ser humano que ha existido en este mundo. Hechos 10 del 39 al 42 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él va a juzgar a todo el mundo. Segundo Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en 2 Corintios 5:10, pues nos dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, fuese bueno o malo. Entonces, estos tres puntos que hemos estudiado son puntos que son similitud, pues, que nos muestra que la vida de Moisés, de una manera u otra, era un simbolismo, era una sombra, era una representación
del ministerio de Cristo, pues, del trabajo de servicio que Cristo iba a hacer y que aún sigue haciendo como mediador de su pueblo, pues, y de mediador del mundo, y juez del mundo, pues. Entonces, nosotros pues tenemos que considerar esto y evaluarlo para poder comprender los propósitos de Dios. Aquí podemos conocer la omnisciencia de Dios, cómo Dios maneja, mueve las cosas de tal manera que finalmente se van cumpliendo, aunque el mundo esté en una condición terrible, aunque parezca que la maldad prospera, lo que debemos entender es que Dios cumple sus propósitos. Y una manera de entenderlo es viendo esto, cómo las cosas que Dios estableció, cómo Dios hizo las cosas en el antiguo pacto, de tal manera que en su mayoría simbolizaban algo superior, simbolizaban lo verdadero, simbolizaban la realidad. Era el cielo, el ministerio de Cristo, el perdón de pecados, el sacrificio de Cristo y muchas cosas más. Muy bien, hermanos, con esto terminamos el estudio por hoy. Que nuestro buen Dios les bendiga. Espero que les pueda ser de beneficio, de provecho esta enseñanza. Y bueno, Dios mediante, esperemos que la semana que viene podamos terminar lo concerniente a Moisés. Que Dios les bendiga. Hermano